Este video es la parte número 10 de nuestra serie titulada Conociendo los detalles del arrebatamiento. Les sugiero a que escuchen los videos anteriores, comenzando con la primera parte, para modo de seguir el contexto de esta enseñanza y para que no se pierdan toda la información que hemos publicado. En esta parte veremos que hoy en día hay una interpretación que ha sido aceptada por un gran número de creyentes del pueblo de Dios. Una interpretación que dice que Primera de Tesalonicenses capítulo 4 es el rapto secreto de la iglesia. Y aunque está claramente que Segunda de Tesalonicenses, la segunda carta a los tesalonicenses, está tan obviamente relacionada con el libro del Apocalipsis y con el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esos comentaristas de la Biblia, desafortunadamente, los más famosos y populares, dicen que Primera de Tesalonicenses se trata acerca del arrebatamiento o el rapto de la iglesia, como ellos lo llaman, y que Segunda de Tesalonicenses, la segunda epístola a los tesalonicenses, dicen ellos que se trata acerca de una futura esperanza de un remanente de judíos o de Israel en algún tiempo en el futuro. Esa enseñanza ha sido aceptada por un gran número de creyentes, pero suena muy artificial y falsa, ¿no lo creen? Pues en realidad sí lo es, y es una pobre y débil enseñanza al decir que Primera de Tesalonicenses se trata del rapto secreto de la iglesia, y que Segunda de Tesalonicenses se trata de otra cosa que va a suceder mucho tiempo después. Pero examinemos las escrituras para ver si realmente estas cosas son así. El apóstol Pablo escribió su segunda epístola a la misma iglesia de los tesalonicenses dentro de aproximadamente 1 o 2 meses, porque estaba corrigiendo algunas cosas que aún no entendían en la primera epístola, pero estaba hablando del mismo tema en ambas epístolas. De la misma manera que a Primera de Corintios le sigue Segunda de Corintios, y en ambas cartas se refiere al mismo tema. Entonces, tenemos Primera y Segunda de Corintios, las cuales son un par de cartas. Y tenemos Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, las cuales son otro par de cartas escritas a la misma iglesia, evidentemente al mismo tiempo, y que cada par se trata de los mismos temas que se explican y se amplían en sus segundas cartas. Ahora bien, hagamos unas comparaciones. Abran sus propias Biblias y en cualquier versión que ustedes tengan, a la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 1, y noten quién la escribió. Dice Pablo, Silvano y Timoteo. Ahora vamos a la segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. ¿Quién la escribió? Dice Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Notaron eso? Es el mismo periodo de tiempo y es el mismo grupo de personas, mientras que aún estaban juntos administrando la misma iglesia y, lo más importante, tratando con el mismo tema en las dos epístolas. En el Buen Anuncio de Mateo, capítulo 24, verso 3, los discípulos le preguntaron al Señor: «Dinos cuándo sucederán estas cosas, y cuál será la señal de tu venida», la señal de tu venida y del fin del siglo.
Lo primero que el Señor respondió fue: mirad que nadie los engañe. Así que hay un elemento de engaño relacionado siempre con cualquier cosa que tenga que ver con la venida del Señor. Y esto es exactamente lo que está sucediendo hoy en día. El enemigo está concentrado en engañar al pueblo de Dios de muchas y diferentes maneras. Ahora bien, ya mencionamos que la segunda epístola a los tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para expander y para explicar con más detalles lo que no entendieron en la primera epístola a los tesalonicenses. ¿Acerca de qué? Acerca de la venida del Señor. Para comprobar este punto aún más, comparemos algunos pasajes de ambas epístolas. Veamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. Veamos que el contexto completo de toda la epístola es la venida del Señor con sus santos ángeles. Noten cómo dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿Cuándo? En la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo, con todos sus santos. Al considerar este verso, debemos recordar que el Señor viene con todos sus santos. Santos en las Escrituras puede referirse a creyentes o a ángeles. En este contexto se refiere a ángeles, como lo muestra el apóstol en la segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 7. Y notemos que el contexto completo de esta segunda epístola es el mismo que en la primera, lo cual es la venida del Señor con sus santos ángeles. Dice: y a vosotros los que sois atribulados, dar descanso con nosotros en la revelación del Señor. ¿Notaron eso? Originalmente dice en la revelación del Señor. No dice en la manifestación del Señor, sino en la revelación del Señor Jesús, desde el cielo, con los ángeles de su poder. Esto lo confirma el mismo Señor, el Cristo, en Mateo capítulo 25, verso 31, diciendo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él. Continuando con la comparación en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, donde se encuentra el gran tema del arrebatamiento. El contexto principal en realidad es acerca de la venida del Señor. Veamos lo que dice este contexto, comenzando del verso 15 al 17, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo sucederá esto? En la venida del Señor. Ahora comparemos eso con la segunda epístola a los tesalonicenses. En el capítulo 2, verso 1, el apóstol vuelve a mencionar la venida del Señor y la reunión de ellos para recibirle en las nubes en el aire.
cuando descendiera. Noten cómo dice. Pero con respecto ¿a qué? Con respecto a la venida de nuestro Señor, Jesús el Cristo, y nuestra reunión con Él. ¿A cuál reunión se refiere? Al arrebatamiento para recibir al Señor en el aire. Ahí lo tienen, el mismo tema y el mismo contexto en ambas epístolas, la venida del Señor y el arrebatamiento. Ahora, en esta segunda epístola, el apóstol les da más detalles y más explicación acerca de los tiempos en que sucedería estos acontecimientos. En otras palabras, para evitar que los tesalonicenses fueran engañados, el apóstol Pablo prosigue a mostrar claramente el tiempo de la venida del Señor. Notemos lo que dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 10. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo se ha revelado? Y recuerden que ya vimos que originalmente no dice cuando se manifieste, sino cuando se ha revelado el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús el Cristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Como ven, claramente el apóstol dice que esto sucederá ¿cuándo? Cuando venga, cuando el Señor venga en aquel día. Ahora, en el capítulo 2, el apóstol prosigue a dar detalles de lo que sucederá en la venida del Señor y el arrebatamiento en las nubes en el aire. Y este capítulo mostrará que esos acontecimientos de ese tiempo son exactamente los mismos que muestran que la esperanza que tenían los tesalonicenses es la misma esperanza de todo Israel, lo cual es la venida del Señor, la restauración del reino y todo lo que tiene que ver con la tierra. Y no tiene nada que ver con ser raptados y ir a vivir en el cielo. Veamos lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 10. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Originalmente dice en el sentido de que el día del Señor está aquí. Ahora, ya mencionamos que esta reunión con Él, que menciona aquí, se refiere al arrebatamiento que menciona en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Y el día del Señor se refiere a ese periodo de tiempo inmediato antes de la revelación del Señor. El día del Señor no se refiere a un día de la semana, sino que se refiere a un periodo de tiempo antes de la venida del Señor. Todo el libro del Apocalipsis se trata de ese día del Señor
Noten cómo dice en el capítulo 1, verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En el día del Señor, o mejor dicho, en ese periodo de tiempo titulado el día del Señor, se trata de la gran tribulación y la revelación de la bestia, el cual es el mismo hombre de pecado, y el falso profeta, y los juicios de Dios, y la revelación, es decir, la venida del Señor. Pero continuemos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 3 dice, nadie os engañe. Recuerdan que es lo mismo que dijo el Señor en Mateo capítulo 24. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Notaron eso? Esta será una grande apostasía. Será un alejamiento, un abandono de la verdad, que será tan grande y será muy obvio y notable. Y esa apostasía los llevará a la revelación, no a la manifestación, sino a la revelación del hombre de pecado. Aparte de este pasaje, tenemos en las escrituras de los profetas del Antiguo Testamento y en el libro del Apocalipsis indicaciones de que vendrá en los últimos tiempos el hombre más importante para los moradores de la tierra, un hombre que Satanás ha reservado para su propio uso personal, el falso Cristo. Ese es el hombre de pecado. Y noten que aún tiene otro título, el hijo de perdición, como ven aquí. Y en las escrituras solamente existe otro hombre con ese mismo título, el hijo de perdición, y es Judas Iscariote, el que traicionó a su Señor. Y hay una razón por la que se usan estos títulos, el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y es porque muestran las características de ese hombre. Pero noten que no dice que este hombre de pecado se centrará en organizar asesinatos, robos y todo tipo de crimen. No, sino que este hombre de pecado se centrará en la adoración. ¿Escucharon eso? Este hombre de pecado se centrará en la adoración y no en la maldad. Les pregunto, ¿cuál es el primero de los 10 mandamientos? ¿Acaso es no robarás? ¿Acaso es no mentir? No, sino que es acerca de la adoración de Dios y la prohibición. Está prohibido el adorar estatuas, ídolos e imágenes. Esto es lo que viene primero, y si se quiebra este primer mandamiento principal, todos los demás mandamientos le seguirán. Satanás es el Dios y príncipe de este mundo, y su último ataque en el Señor fue: te daré los reinos por un solo acto de adoración. Pero continuando en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los versos 4 y 5 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Noten el verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? ¿Notaron eso? Aquí el apóstol les recuerda
y les explica lo que ya les había enseñado anteriormente. El verso 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea revelado. Les hago otra pregunta. ¿No sería bueno que también nosotros supiéramos lo que lo detiene? Pero este verso ha sido expuesto a todo tipo de imaginaciones e ideas. Pero escuchen esto. El que escribió Segunda de Tesalonicenses también escribió Primera de Tesalonicenses. Y como estas son las palabras que usa el Espíritu Santo, debemos compararlas. Abran sus Biblias a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. Noten cómo dice, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Notaron eso? Retened lo bueno. Retener es la misma palabra que fue traducida detiene en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6. Ahora, leamos de esta manera. Y ahora vosotros sabéis lo que retiene. ¿Notaron eso? Y ahora vosotros sabéis lo que retiene. Y lo que retiene, lo retendrá, hasta que él sea removido por alguien, a fin de que a su debido tiempo sea revelado. ¿Notaron la diferencia? Ahora, pasemos a un pasaje que nos ayudará a entender esto. Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Noten el verso 8, pero no prevalecieron. Noten esto, ni se halló ya lugar para ellos. ¿En dónde? En el cielo. Y fue lanzado fuera. ¿Fuera de dónde? Del cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Notaron eso? Con esto nos podemos dar cuenta que lo que retiene Satanás es un lugar en el cielo. Lo que retiene Satanás y sus ángeles es un lugar en el cielo. Y debemos recordar que en la primera epístola de los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, la segunda venida del Señor está relacionada con la voz del arcángel. Y donde quiera que se menciona el arcángel Miguel, hay guerra o alguna contienda. Y en la parte 9 de esta serie, ya vimos que la voz de mando es el grito de incitación y la trompeta de Dios. Estos elementos nos llevan al libro de Josué, cuando cayeron los muros de Jericó y hubo una gran victoria. Y después dice, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, y serán arrebatados juntamente con ellos, con los que sean resucitados, en las nubes para recibir al Señor en el aire. En el aire. ¿Por qué dice en el aire? Examinemos las Escrituras para descubrir. En la epístola a los Efesios, capítulo 2, versos 1 y 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, noten esto, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí les hago otra pregunta. ¿Todos ustedes saben quién es el príncipe de la potestad del aire?
Sí, es Satanás. Bien. Y todos ustedes saben que la palabra potestad significa autoridad. Sí. Bien. Entonces pasemos al libro del Apocalipsis, capítulo 13, verso 2. Y después de describir a la bestia, dice, y el dragón, el cual es Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿A qué grande autoridad se refiere? A su grande autoridad que tiene en el aire. Recuerden, Satanás es el príncipe de la autoridad del aire. Él no reina sobre toda la creación, sino que es limitado. Él es el príncipe de la autoridad del aire. Ahora bien, todo esto que hemos señalado, pongámoslo junto para que haga sentido. Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, ya nos dijo que Satanás y sus ángeles serán lanzados fuera. A la misma vez que Satanás es lanzado fuera, los creyentes reciben al Señor, ¿dónde? En el aire, y resulta en una gran victoria, cuando se cumple este pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Se están dando cuenta ustedes de los detalles de la venida del Señor y el arrebatamiento en el aire? Noten esto. Aquí está el arcángel. Acaba de tener una guerra contra Satanás y sus ángeles y los arroja fuera. Y estos creyentes son arrebatados en el aire. Y Apocalipsis capítulo 16, verso 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa. Recuerden, estas son las copas de la ira de Dios. El séptimo ángel derramó su copa, ¿por dónde? Por el aire. Y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. ¿Notaron eso? Esto no puede referirse simplemente a los gases que forman el aire, sino se refiere a esa autoridad de Satanás que tiene en el aire, la cual será destruida y deshecha. Entonces, como ven, si solo dejamos que este libro sagrado hable, este libro comenzará a explicarnos las cosas. Continuaremos con los detalles del arrebatamiento en el siguiente video y mostraremos la verdadera esperanza de la asamblea de hoy, la iglesia espiritual, la cual es su cuerpo, y mostraremos que esa esperanza no es un arrebatamiento en el aire, sino una manifestación en gloria en los lugares celestiales. Todo eso en el siguiente video. Gracias por escuchar. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.